Dentro de la prehistoria tenemos dos edades o vamos a encontrar dos edades. Voy a compartir una imagen para que vean un poquito más claro. A ver. Tenemos que la prehistoria se divide en la edad de piedra y la edad de los metales. Dentro de la edad de piedra tenemos a la era paleolítica o al periodo paleolítico. De aquí. El paleolítico a su vez se divide en tres: paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Escribimos el paleolítico, edad de piedra. Es el primer periodo de la prehistoria. Es el primer periodo de la prehistoria y data aproximadamente desde hace casi 3 millones de años hasta 4000 años atrás antes de Cristo. Paleolítico proviene del griego. Escribimos. El periodo paleolítico proviene de griego y significa piedra antigua. Hace referencia al periodo del desarrollo humano de la edad de piedra antigua. Comenzó con la aparición del hombre hace aproximadamente 3 millones de años. Y se extendió hasta el 9000 antes de Cristo. Se extendió hasta el 9000 antes de Cristo. Fue la etapa más prolongada de la edad de piedra, que se caracterizó por el uso de herramientas rudimentarias como la piedra astillada. Paleolítico inferior.
Es la primera etapa que abarcó desde los 3 millones de años atrás hasta el 250.000 antes de Cristo. Bueno, esto ya nada más lo comento. En este periodo, los humanos eran completamente nómadas y se refugiaban en cuevas. Para primera etapa que abarcó desde los 3 millones de años atrás hasta el 250.000 antes de Cristo. Hasta el 200, hasta el 250.000 antes de Cristo. Ok. Bueno, lo comentamos. En este periodo, los humanos eran completamente y absolutamente nómadas y se refugiaban en las cuevas. ¿Para qué? Para protegerse del frío. El frío era extremo, o sea, el clima era muy frío. Se refugiaban en cuevas para protegerse del frío, así como de animales salvajes. En este periodo, precisamente en el Paleolítico inferior, es cuando la humanidad descubre el fuego. Cuando el hombre descubre el fuego fue en el Paleolítico inferior. Después tenemos el Paleolítico medio. Si gusta lo voy como que platicando y usted va anotando lo más relevante para que no lo dicte y lo vaya yo a aburrir. El Paleolítico medio ya es la segunda etapa del Paleolítico y esta va a abarcar desde el año 250.000 a.C. hasta el año 30.000 a.C. aproximadamente. En este periodo, los humanos continúan en evolución y alcanzaron la fase del hombre neandertal. Posteriormente también vamos a ver un cuadro de la evolución humana en donde se ubica en qué periodo, perdón, la evolución del hombre y el nombre o la denominación que se le daba en ese tiempo. Bueno, en este Paleolítico medio, el hombre alcanza la fase neandertal. Ya se caracterizaba por una sofisticada inteligencia. ¿Por qué? Porque trataba o empezaba a mejorar sus armas que utilizaba para la caza. Posteriormente a tenemos el Paleolítico superior. Permítame tantito, por favor. Ciérrale, es que si le abres acá, allá no sale. Ciérrale tantito. Perdón. El Paleolítico superior, esta es la tercera etapa y va a abarcar desde el año 30.000 hasta el año 10.000 aproximadamente antes de Cristo. De este periodo es que se han encontrado la mayor cantidad de evidencias de desarrollo artístico, tales como pinturas rupestres y pequeñas esculturas. Recordemos que las pinturas rupestres también inicialmente eran solamente de animales, después ya se representaban a los hombres cazando y después se representaban ya a los hombres en organización. Entonces, de este periodo paleolítico superior es que se han encontrado la mayor cantidad de evidencias de desarrollo artístico, hablando de pinturas rupestres y hablando de pequeñas esculturas de arcilla o de hueso. En este periodo, el hombre en evolución, alcanza la fase del hombre cromañón.
así se le denominó, del hombre cromañón, porque ya tenía una mayor capacidad para comunicarse. Recordemos también que inicialmente los hombres cómo se comunicaban, solamente con señales, con ruidos, con gestos, con movimientos, incluso con señales de humo. Pero en este Paleolítico superior es cuando el hombre empieza a desarrollar ya un sistema de comunicación un poco sofisticado, pero como tal, ya un sistema de comunicación. En general, las características del periodo paleolítico las podemos resumir en las siguientes. Si gusta, estas sí las escribimos. Las poblaciones eran nómadas y solían movilizarse en pequeñas tribus o grupos reducidos. Siguiente. Las principales actividades eran la recolección de frutos y la caza. Siguiente. Se dio el descubrimiento del fuego durante el Paleolítico inferior. El hombre se refugiaba principalmente en cavernas y en chozas precarias. Siguiente. Se fabricaron las primeras herramientas rudimentarias. Se fabricaron las primeras herramientas rudimentarias hechas con piedras partidas. Y posteriormente incluyeron materiales como madera y hueso. Siguiente. Se practicaba la pesca. Siguiente. El desarrollo de un lenguaje primitivo permitió el desarrollo de estructuras sociales. Ahora lo comentamos. En el Paleolítico el clima era extremadamente frío, máxime en el periodo inferior, que fue el más prolongado, que fue de los 3 millones a los 250,000 antes de Cristo. El clima era bastante frío. Entonces, cuando digo que se dedicaban a la pesca y a la recolección de frutos, me refiero específicamente al Paleolítico superior, que ya fue el último, que fue en este cuando las condiciones de clima empezaron a mejorar poco a poco, y empezó a ese, digamos, clima ya no tan frío propició la variedad de frutos y por ende de otras especies como los peces. Entonces la pesca y la recolección ya se dio de manera un poco, digamos, más o evidente en el periodo Paleolítico superior.
Antes no, antes solo era caza de animales salvajes como los mamuts, los rinocerontes, entre otros. Entonces tenemos claro. Otra cuestión importante también aquí. En cuanto a desarrollo social en esta era paleolítica, es también en la última etapa, es decir, en el Paleolítico Superior, que los humanos desarrollan la capacidad de comunicarse. ¿Eso qué permite? La organización. Eso permite que ellos se organicen en pequeños grupos o pequeñas poblaciones y empezaron a practicar la división de roles. ¿Qué quiere decir con esto? La división de roles, que las funciones dentro del hogar ya estaban definidas. Los hombres se iban a casar y las mujeres se quedaban a cuidar a los hijos o bien a recolectar frutos. Entonces vemos cómo desde la prehistoria, en el Paleolítico Superior específicamente, se da la división que hasta no muchos años o actualmente todavía se da. Las mujeres en casa y los hombres a trabajar. Los hombres salen a trabajar, las mujeres se quedan en casa, al cuidado de los hijos, al cuidado de la casa. Entonces es desde ese tiempo prehistórico en el que ya se da la división de roles. Y gracias a que empezaron a desarrollar un lenguaje primitivo, es que empiezan a organizar pequeñas poblaciones y ya empiezan a ver los líderes, los jefes de grupo, como se decían anteriormente, se me fue la palabra, pero eran los paternales, me parece. Bueno, ya son jefes de grupo, de casa, de familia o de clones. Eso se da también en este último periodo paleolítico. Después de ese tenemos al periodo mesolítico. Este comprende desde el año 10.000 a.C. hasta el año 6.000 aproximadamente y también antes de Cristo. Y este resulta de la transacción entre los periodos paleolítico y el periodo neolítico. La palabra mesolítico de igual manera proviene del griego, que significa entre, meso, que significa entre, y lítico, que significa piedra. Entonces alude a la edad de piedra media. Mesolítico es lo mismo a la edad de piedra media. Este periodo se destaca principalmente por el trabajo de la piedra, es decir, ya no eran solamente piedras partidas, como en el Paleolítico, sino que aquí ya la pulían y la astillaban. ¿Para qué? Con el único propósito de mejorar sus armas y facilitar la caza de animales. Surgieron también, gracias a que el clima fue mejorando, ya no era extremadamente frío, surgieron las primeras poblaciones sedentarias. En el Mesolítico o en la edad de piedra media es cuando surgen las primeras poblaciones sedentarias, favoreciendo así la práctica de caza, de recolección de frutos variada y de pesca. Entonces, repito, este periodo mesolítico fue el periodo de transformación entre cazadores y recolectores. Ya no eran nada más cazadores, como lo eran principalmente en el Paleolítico, sino aquí ya fueron recolectores y para pasar después a agricultores en el Neolítico. Pero aquí, entonces, hablamos cazadores, era paleolítica, recolectores, era mesolítica y agricultores, era neolítica. Se destacó en este periodo mesolítico, repito, la innovación del trabajo de piedra en el pulido y en el tallado elaborado. De esta época también es que provienen los primeros vestigios de la vida sedentaria. Este cambio, repito, se debió también a las nuevas prácticas para conseguir alimentos a través de la recolección, de la pesca y de la domesticación de animales. Y aquí ya empezaba a ver lo que eran los animales domésticos.
pero todo esto, repito, fue favorecido por el cambio climático. De este periodo también vienen los primeros vestigios de ajuares sepulcrales, de personas que tenían alto poder o alto nivel social. Las pinturas rupestres evolucionaron, repito, de pasar a ser nada más de animales, pasaron ya a representar grupos de humanos practicando la cacería. Y en este periodo fue que se da la última glaciación. En el Mesolítico, iniciando el periodo Mesolítico, se da la última glaciación, pasando de un clima extremadamente frío a un clima cada vez más templado, permitiendo más variedad de formas de vida animal y vegetal. También de este periodo, en este periodo se construye el primer templo llamado Göbekli Tepe entre el año aproximadamente de 9600 al 8200 a.C. Este es el templo más antiguo del mundo. Y la vida de los humanos en este periodo mesolítico ya no eran en cavernas, sino en chozas. Chozas precarias, pero chozas, ya no cavernas de piedra o cuevas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañero? Sepulcrales. Sí, sí, cuando enterraban, dice, principalmente a personas o jefes de clanes o de alto mando. Es decir, los enterraban con adornos, ya sean adornos hechos por hueso, por madera o por piedra. Hacían como collares, como aretes, adornos, o sea, eran adornos más que nada en la cabeza también, pero todos esos eran hechos de hueso, de madera o de piedra. Esos son ajuares porque son adornos hechos de hueso o de madera, sobre todo. Porque, bueno, cada quien tenía sus creencias y ellos pues adornaban con estas cosas a las personas que ellos creían pues que se les veneraba o se les debía algún tipo de honor y de respeto. Ese tipo de personas, ellas los adornaban con este tipo de ajuares. Son adornos prácticamente, adornos hechos de hueso y de madera. Okay. Continuamos. El Neolítico. Vamos al Neolítico. El Neolítico es la última etapa de la Edad de Piedra y comprende aproximadamente desde el año 6000 hasta el año 3000 a.C. Las principales características en el periodo neolítico son el uso de herramientas de piedra moldeada y pulida. En este periodo los humanos aprenden a cultivar, a criar ganado doméstico y a recolectar plantas y frutos. Esto fue a inicios del periodo neolítico. Recordemos que en el mesolítico también, al cambio climático, ya los hombres recolectaban. Entonces, digamos que siguen con la recolección, pero ahora aprenden a cultivar y aprenden a criar ganado. Por eso decimos que en el neolítico es de agricultores. La transición de las culturas recolectoras de alimento a las productoras. Es decir, ya no nada más recolectaban alimentos, sino que lo producían. Ellos mismos producían su alimento. Ya no se encargaban nada más de recolectar los frutos, sino de producirlos como a través de la agricultura, cultivando sus propios frutos.
En este periodo también ya se produce una amplia gama de objetos de cerámica, de alfarería, de tejidos. Se perfecciona el trabajo de piedra, ya no nada más es piedra ni piedra quebrada o astillada, ni piedra tallada, sino que aquí ya se pule la piedra y se le da la punta de flecha. Entonces se perfeccionan los trabajos de piedra mejorando la forma de herramientas y armas, como la punta de flecha o lanza para cazar. Ya ellos moldeaban, sea de hueso o de madera, ellos moldeaban sus propias armas. A finales de este periodo neolítico aparece trabajo sobre algunos metales, inicialmente el cobre. Entonces, con la producción también de cerámica, de alfarería, estos ornamentos, se podría decir también ya empiezan a estar un poco adornados. Los tallan, les ponen estaño tal vez, o con cobre. Entonces, aquí en este último periodo, que es el neolítico, en la última etapa del periodo neolítico, es cuando aparece el trabajo en algunos objetos con algunos metales, principalmente el cobre. El cobre es con lo que iniciamos. Esto fue lo que marcó la transición. Perdón, no fue el cobre, fue el bronce. Con bronces que adornaban sus vajillas, sus platos o donde ellos comían, con bronce. Ese es un metal. Y aquí es donde se da entonces apertura o nacimiento a la edad de los metales. Entonces, resaltamos del neolítico, en el mesolítico se empezaban a dar los primeros indicios del hombre sedentario. En el neolítico, como tal, se formaliza el hombre sedentario, el sedentarismo, en el neolítico. Ya no se dedica tanto a la caza. Sí sigue recolectando frutos, pero además aprende a cultivarlos. Entonces ya se vuelve un agricultor, recolecta y produce sus frutos y deja un poco ya de lado la caza. Entonces aquí ya cría ganado, aprende a domesticar ganado, su propio ganado, sus propios animales domésticos y cultiva sus propios alimentos. Esto es lo que ya se ve en el neolítico. Y ya el clima pues estaba muchísimo más templado, era mucho más favorable para la diversidad tanto de fauna como de flora. ¿Qué otro tenemos que decir del neolítico? A grandes rasgos es eso. El hombre sedentario, el hombre agricultor, el hombre tal vez criador, productor de cerámica, de alfarería y de tejidos, perfeccionamiento de armas, y se viene la irrupción de la edad de los metales, iniciando con el bronce. Bueno, compañero, por ahora esto sería todo, ya que nada más, bueno, se conectó usted, no se hace más rápida la clase porque no podemos interactuar, intercambiar opiniones y puntos de vista. Entonces, hasta aquí nos quedamos. No sé si tenga algún comentario. Bueno, le agradezco el tiempo y la disposición y nos estamos saludando la próxima semana. ¿Me parece? No hay actividades pendientes. Por el momento es todo. Muchas gracias y excelente fin de semana.